Corte Municipal de Castle Rock. Aviso de derechos. La siguiente es una explicación de sus derechos en esta corte. Antes de hacer una declaración negociada con el fiscal o presentarse ante el juez, usted deberá leer y firmar este formulario. Usted no tiene que hablar con el fiscal, pero el propósito de esta discusión es explorar una disposición o negociar su caso. Si usted no quiere entrar en una negociación del caso con el fiscal, usted tiene el derecho de declararse no culpable y llevar el caso a juicio. Usted tiene los siguientes derechos. 1. A que se presuma que es inocente a los cargos. Y si usted se declara no culpable, la Fiscalía debe probar que usted es culpable más allá de duda razonable. 2. A ser representado por un abogado pagado por usted mismo. Usted tiene el derecho a pedir que se le acuse una continuación hasta conseguir un abogado. En algunos casos, si usted no puede pagar un abogado, se le asignará uno. 3. A una explicación completa de la naturaleza de los cargos en contra suya. Si usted no comprende cuál es la acusación, pregúntele al juez. La máxima sentencia que la Corte le podrá imponer en cada cargo está listada en la parte posterior de esta página. 4. A hacer una declaración negociada que es voluntaria y no el resultado de influencias indebidas o coerción de parte de nadie. Una confesión de culpabilidad significa que usted rehúsa a su derecho de hacer que la Fiscalía pruebe que usted es culpable sin que haya duda de ninguna clase. Si se declara no culpable, usted tendrá un juicio con un juez o en algunos casos un juicio por jurado. Para conseguir un juicio por jurado, usted debe pedirlo por escrito y pagar $25 de depósito en los 21 días siguientes a la acusación o a la confesión negociada. El jurado constará de 3 personas, a menos que se pida un número más grande que no pase de los 6. El depósito del jurado puede ser exento si usted demuestra que es indigente. 5. A testificar a favor de usted mismo. Su silencio no puede ser usado en contra suya. Si usted hace una declaración, esta puede ser usada en contra suya. Usted tiene el derecho de pedir que la Corte haga citas obligatorias a testigos para que declaren a su favor. Usted tiene el derecho de interrogar a los testigos llamados en contra suya. 6. A un juicio rápido dentro de los 91 días siguientes a la fecha de la lectura de sus cargos. 7. Hacer una declaración antes de que se imponga la sentencia. Usted tiene el derecho de apelar la convicción en los 35 días siguientes a la fecha del juicio o la negociación de mociones después del juicio, el que sea más tarde. 8. A una fianza y ser informado de la cantidad que la fianza impuesta por la Corte. 9. Si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, se le avisa que esta convicción de la ofensa con la cual ha sido acusado puede tener las consecuencias de deportación, exclusión de ser remitido a los Estados Unidos o negársele la naturalización, según las leyes de los Estados Unidos. Se recomienda consultar con un abogado antes de hacer una confesión de culpabilidad o no contender. Penalizaciones máximas. Adultos. Violaciones no relacionadas a tráfico y violaciones de tráfico. $1,000 de multa, sentencia de 364 días de cárcel o ambos. Seguro obligatorio. Primera ofensa. En 5 años, multa mínima mandatoria de $500. Segunda o más ofensas en 5 años, multa mínima mandatoria de $1,000 y sentencia de entre 10 a 364 días de cárcel. Todas las demás infracciones de tráfico, multa máxima de $1,000. Jóvenes, casos de tráfico, multa máxima de $1,000. Casos criminales, multa máxima $1,000. El incumplimiento de una orden judicial puede resultar en una sentencia a un centro de detención de menores de hasta 48 horas. Su licencia de conducir puede ser revocada si 1. Usted es condenado por posesión de alcohol, marihuana o parafernalia de drogas por un menor y no completa una evaluación o tratamiento ordenado por la Corte. O 2. Es condenado por una segunda posesión de alcohol, marihuana o parafernalia de drogas por parte de un menor. Pagos. La Corte espera que usted pague todas las multas y los costos judiciales el día de que reciba su sentencia. Si no puede establecer un plan de pago con la Corte. Si la Corte le concede arreglos de pago y no los puede pagar según lo ordenado, debe comparecer en la Corte en la fecha de vencimiento del pago requerido y solicitar una extensión del juez. Si no lo presenta y no paga su saldo pendiente, su licencia de conducir podría ser suspendida y o su caso podría ser transferido a una agencia de colección. Sello de expedientes criminales en la Corte Municipal. Puede presentar una moción en la que se ubiquen los registros de condenas relacionados con su infracción municipal
si la moción se presenta 3 o más años después de la fecha de la disposición final y o liberación de la supervisión con respecto a la condena penal, lo que ocurra más tarde y usted no ha sido acusado o condenado por un delito grave, delito menor o delito menor de tráfico en los 3 años o más desde esa fecha, disposición final y o liberación de la supervisión con respecto a la condena penal. Y los registros de condena que solicita que se sellen no son por delito menor de tráfico cometido por un titular de un permiso de aprendizaje comercial o una licencia de conducir comercial. En la mayoría de los casos también puede presentar su moción para sellar en la Corte del Distrito. Usted es responsable de pagar la tarifa de presentación asociada con esta moción. Se puede encontrar información adicional sobre este proceso en Estatuto 24-72-708 de los Estatutos Revisados de Colorado. Sello de expedientes de justicia penal, excepto condenas en la Corte Municipal. Si completó un acuerdo de desvío, un juicio de sentencia deferido, o si su caso fue determinado, o si fue absuelto de todos los cargos de este caso, entonces puede presentar una moción para sellar su historial de justicia penal. Usted es responsable de pagar la tarifa de presentación de $65 a menos que la Corte lo exima después de una determinación de indigencia. Se puede encontrar información adicional sobre este proceso en el Estatuto 24-72-705 del Estatuto Revisado de Colorado. Eliminación de expedientes delincuentes de menores. En la mayoría de los casos, dentro de 42 días posteriores a la finalización de su sentencia o al cierre de su caso, la Corte borrará automáticamente su registro. Si una persona física figuraba como víctima, la Corte debe notificar a la Fiscalía de la ciudad del cierre de su caso y el fiscal puede presentar una objeción a la eliminación dentro de los 42 días de este aviso. Si se presenta una objeción, se programará una audiencia y se le notificará por correo a su última dirección conocida de la fecha y hora de la audiencia. Tiene derecho de presentar la evidencia por escrito a la Corte antes de la audiencia. Tiene derecho de presentar la evidencia a la Corte en persona de la audiencia y tiene derecho a no asistir a la audiencia. En una audiencia, la Corte ordenará que se eliminen todos los registros del caso que estén bajo la custodia de la Corte y cualquier registro relacionado con el caso o cargos bajo la custodia de cualquier otra agencia, persona, empresa u organización. Se ha completado con éxito la sentencia o en el caso de la Corte Municipal se cierre, a menos que la Corte determine mediante evidencia clara y convincente que usted no ha sido rehabilitado y que la eliminación de antecedentes penales no es lo mejor para usted o para la comunidad. Si la Corte dicta una orden denegado de la eliminación de antecedentes penales, usted tendrá derecho de apelar ante la Corte del Distrito y deberá renunciar a todos los honorarios relacionados con la apelación. Cuando se emita una orden de eliminación de antecedentes penales, la Corte le enviará una copia de la orden a usted, a su último abogado registrado, al fiscal, a la agencia o agencias policiales de investigación del caso y a la Oficina de Investigaciones de Colorado dirigido a la entidad a borrar sus registros dentro de los 35 días posteriores a la recepción del pedido. Dentro de los 7 días posteriores a la finalización de su sentencia o el cierre de su caso, usted, su abogado o sus padres o tutores legales pueden proporcionar a la Corte una lista de todos los custodios de la agencia que pueden tener una custodia de cualquier registro sujeto al proceso u orden de eliminación de antecedentes penales. Si la Corte emite una orden de eliminación, se requiere que la Corte también envíe una copia de la orden de eliminación a la agencia, persona, empresa u organización que usted proporcionó para indicarles que la entidad que elimine sus registros dentro de los 35 días. Se puede encontrar información adicional sobre este proceso en el Estatuto 13-10-115.5 de los Estatutos Revisados de Colorado.